si yo puedo tomar esa microbiota del intestino de un mamífero de más, perdón, de un mamífero de más de 40 kilos, que no sería difícil en nuestro campo de trabajo, y la extraigo y la seco, puedo obtener hasta 1 kilo de bacterias. Tarde o temprano nos van a regular los antibióticos, tarde o temprano vamos a tener que aprender a mantener la productividad del día de hoy, pero con manejos muy diferentes. Resulta que el 95% de los microorganismos de cualquier ente vivo se encuentran en el intestino. La microbiota ya pasó de ser un ente que estaba ahí con nosotros a ser parte de nuestro organismo y que por ende nosotros tenemos que cuidar y modular. Hola a toda nuestra audiencia de Cerdocast, la línea directa con los grandes referentes de la industria porcina. El día de hoy platicaremos del microbioma y los marcadores intestinales en cerdos, cómo entender la salud intestinal y traducirla en decisiones importantes para nuestra granja. ¿Y quién mejor para discutir, para platicarnos sobre este tema que el doctor Jaime Eduardo Parra Seuskun? El doctor Parra es doctor en ciencias animales con un magíster en ciencias de producción y salud animal. Con más de 20 años de trayectoria académica y científica, actualmente se desempeña como profesor titular e investigador senior en la Universidad Nacional de Colombia con sede en Medellín. El doctor Parra es ampliamente reconocido por sus investigaciones sobre la modulación del microbioma y la salud intestinal en animales de producción. En la actualidad está adscrito al Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias. Además es director del Laboratorio de Biotecnología Animal y coordina la línea de nutrición y diversidad dentro del grupo de investigación BioGen, biodiversidad y genética molecular. Jaime, muy bienvenido a Cerdocast y muchas gracias por aceptar la invitación a enseñarnos sobre este tema, sobre el cual escuchamos mucho, pero creo que nuestra audiencia y yo en lo personal no dominamos todavía. Muy bienvenido a Cerdocast. No, nuevamente muchas gracias a ustedes por la invitación, por la paciencia de poder coordinar este evento y gracias por la confianza de dejarnos mostrar qué es lo que actualmente estamos desarrollando y trabajando aquí desde Colombia, principalmente desde Medellín, que es casi que la principal ciudad productora de cerdo en Colombia, que nos encanta el chicharrón. Ya has tenido la oportunidad de conocer, entonces, y de probar. De verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias, Jaime. Bueno, mira, iniciemos, como te decía, muy probablemente muchos en nuestra audiencia no conocemos exactamente este cambio que ha habido donde estamos viendo que el intestino se está transformando en el foco central de la nutrición y muy importante en la sanidad porcina. Sobre todo con este tema que aunque todavía en Latinoamérica no lo estamos aplicando tal cual, pero es el contexto que se viene y que tarde o temprano llegará, que es la reducción de antibióticos. Primero, yo creo que la importancia radica, siempre digo lo mismo, en a quién se le pregunte. Ok. ¿Cierto? ¿Cuál es la importancia de este tema tan controvertido como es la salud intestinal? Que pues, si le preguntamos a un productor, el productor siempre va a tener el signo pesos en la frente y yo creo que esa es la razón del trabajo de todos nosotros, ¿cierto? Mayor productividad, mayor eficiencia económica. Claro. Cuando hablamos con el productor y le preguntamos para él cuál es la importancia, pues, ¿qué va a pensar o qué va a decir él? Pues nos vamos a referir más a hacer una conversión con respecto a una alta productividad. Si le preguntamos a un veterinario, él se va a enfocar principalmente en la ausencia de diferentes enfermedades. Y aquí hago un paréntesis porque mi formación es nutriólogo. Yo soy nutriólogo, yo soy zootecnista, pero llevo muchos años trabajando en nutrición. Ok. Si a mí me preguntan cuál es la importancia de esta salud intestinal, pues yo me voy a referir al desarrollo de todos los procesos macro y micro del intestino, entre ellos la digestión y la absorción. Pero en realidad yo creo que todos confluimos en lo mismo y es en aumentar la eficiencia productiva, ¿cierto?
Pero aquí yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta principalmente qué es salud intestinal. Normalmente la gente tiende a confundir salud intestinal con integridad Exacto. o con microbiota o microbioma. Sí, Y en realidad hay que diferenciar, es muy sencillo. Me va a permitir leer, aquí lo tengo, porque salud intestinal es una denominación o una definición de origen médico humano, ni siquiera es animal. Pero nosotros, como especialistas o funcionarios en el mundo pecuario, somos los que le aportamos la información a la medicina humana con respecto a esto. Entonces es como muy controvertido, muy irónico. Entonces, salud intestinal es condición generalizada de homeostasis en el tracto gastrointestinal, respetando la estructura y la función del mismo. Yo creo que van a pesar los, las personas, ¿ah? Pero, ¿qué es eso? No, pues es muy sencillo. Cuando hablamos de lo que yo les dije al principio de homeostasis del tracto gastrointestinal, nos referimos principalmente a todo lo que tiene que ver con integridad intestinal, que es como tal el desarrollo micro y macroscópico de las funciones del intestino, como secreción, digestión, defensa, que está muy de moda, proteínas de barrera, de arquitectura, todo eso, más algo muy interesante que es la madurez del sistema inmunológico, que en eso nos hemos enfocado mucho, yo creo que todos, tratar de que el animal madure más rápidamente desde el punto de vista intestinal, porque en el intestino podemos albergar hasta el 70% del sistema inmunológico, una estructura que se llama las placas de Peyer. Entonces debemos desde el principio tratar de estimular el sistema inmunológico para crear un poco de memoria y evitar posibles enfermedades, ¿cierto? Que nos podría ayudar a abaratar los costos. Y ahora sí, el protagonista de, perdón, pero eso es muy histriónico. no, no, adelante. Entonces, uno de ellos es la estabilidad y el equilibrio microbiano, que ese ha sido el boom de los últimos, en humanos, yo creo que por lo menos de 10 años para acá, desde mucho antes de pandemia, y en animales yo creo que nosotros llevamos trabajando alrededor de 20 años de pronto sin saberlo o desconociendo qué era lo que estábamos haciendo. Eso para mí es de suma importancia. ¿Y por qué lo hemos venido trabajando como de manera aparte dentro de estas definiciones que dimos de salud intestinal conformada por estos tres componentes? Porque a nosotros desde el punto de vista productivo, en 2006, o sea, exactamente hace 20 años, salió la resolución de la Comunidad Europea número 1831, donde se prohíbe el uso de antibióticos a nivel productivo en Europa. En Estados Unidos ya está regularizado, pero por lo menos en Latinoamérica, voy a hablar específicamente de Colombia, aún no ha llegado, y esto ha hecho que de pronto ciertas asociaciones y algunas empresas, algunas corporaciones o entidades se hayan unido para desarrollar investigaciones y desarrollos tecnológicos que nos permitan tener la misma productividad, sin afectar la seguridad alimentaria, sin afectar el bienestar animal y lo más importante, que ahí salió la nueva definición, el medio ambiente, todo resumido en una sola estructura que se llama One Health. Claro. Eso es lo que yo creo que nosotros llevamos un poco más de ventaja sobre la medicina humana, tratando de evitar que con el uso indiscriminado de antibióticos, que ha disminuido mucho, podamos, valga la redundancia, disminuir la residualidad y la misma resistencia a antibióticos. Yo creo que ese es el patrón que nosotros debemos tener en cuenta. No, 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 un punto súper importante y qué bueno que lo menciones desde el inicio de esta entrevista, porque ese es, como bien dices tú, el tema de One Health cada vez se vuelve más importante, está tomando una fuerza, y prácticamente ya no hay un congreso o una plática, una charla en la cual no se mencione, pero que a veces, otra vez me repito, no conocemos todos los que estamos o no queremos escucharlo, porque tú mismo lo acabas de decir, tarde o temprano nos van a regular los antibióticos, tarde o temprano vamos a tener que aprender a mantener la productividad del día de hoy, pero con manejos muy diferentes. Y es por eso que hoy ustedes los nutriólogos ya no, ya a veces me dicen que diga nutriólogo, a veces nutricionista, entonces no sé exactamente el término a cuál referirme contigo,
pero que nos están enseñando a trabajar con esto famoso microbioma. Nos decías tú que hay una diferencia importante y que tenemos nosotros que comprenderle. Sí me gustaría que nos dijeras específicamente el microbioma, qué es y cómo el manejo que ustedes nos están recomendando en esos cambios de dieta. Y ahorita te hago otra pregunta porque si no hago demasiadas al mismo tiempo. Si nos puedes platicar justamente esto del microbioma y cómo ustedes, en un cambio muy diferente, no es desplazar a un veterinario, simple y sencillamente es darnos herramientas para que cambiemos lo que hoy estamos haciendo y que tarde o temprano vamos a tener que dejar de hacer, pero tener la misma producción. Es muy interesante lo que acabaste de decir porque yo todo esto lo defino y bueno, es muy claro lo que dijiste, no se trata de, como decimos nosotros coloquialmente aquí en Colombia, de correrle la banca a nadie. Exacto. Antes, al contrario, yo creo que es tratar de aunar esfuerzos, de trabajar todos en conjunto. A mí no me da pena o miedo mostrar qué estamos haciendo. Antes, al contrario, me siento muy orgulloso. Yo siempre digo que esto es un trabajo de muchas personas, esto no es solamente mío. Detrás de mí y conmigo hay mucha gente, ¿cierto? Solamente que a mí no me da pena hablar. Gente que le da pena, pero bueno. Y esto es una evolución. Por ejemplo, mira lo que veníamos hablando de salud intestinal, que al principio se considera era que no, el animal no presentara diarreas o que tuviera mejores ganancias de peso, que el alimento fuera más eficiente, que mejorar las conversiones, que mejorar la eficiencia alimenticia. Ahora estamos yendo un poco más allá con los nuevos desarrollos tecnológicos y eso nos ha permitido conocer cuáles son las principales componentes de la salud intestinal y que uno de ellos es la microbiota, que ha venido, la definición, como mencionaste ahorita, entre nutricionista y nutriólogo, también ha venido evolucionando mucho como acá. Yo creo que tú recuerdas hace muchos años eh, que nosotros recurríamos al término flora, Ujú. flora intestinal, ¿cierto? Ya desde hace 10, 12 años más o menos, los que tampoco sabía que existía, se llaman ecólogos bacterianos, que me ha tocado hablar con ellos, de no, 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 es microbiota, ya no son bacterias, son microbiota, ¿cierto? Y de ahí evolucionamos a un nuevo término, gracias a los nuevos descubrimientos moleculares, pues de las técnicas moleculares, a microbioma. Ok. Y luego, con todo este boom de la Big Data, evolucionamos ya a biomarcadores, que es a donde yo quiero llegar. Entonces, ya sabemos que flora no es un término muy recomendado, pero yo creo que lo podemos utilizar coloquialmente, pero en realidad, cuando nosotros nos referimos a los habitantes del intestino de cualquier tipo de organismo, nos debemos referir como microbiota. ¿Qué es microbiota? En este caso, que es intestinal, es el conjunto de microorganismos que viven en el intestino. ¿Qué tipos de microorganismos? Bacterias, hongos, virus y protozoarios. Y con la nueva clasificación de mis amigos, los ecólogos bacterianos, que les agradezco mucho, trabajo mucho con ellos, que yo no soy microbiólogo, hay que incluir las arqueas. No me pregunten qué son. Me imagino que es una clasificación de bacterias. O no sé qué son. Yo me especializo en bacterias y virus, no más, ¿cierto? ¿Y por qué el término de microbiota intestinal ha evolucionado tanto o ya incluso en medicina humana nosotros lo venimos trabajando mucho? Ya vemos que microbiota puede haber en cualquier parte del cuerpo. Ojo, iba a dar un mal ejemplo, pelo, ¿cierto? Pero también en la boca, manos, en todas partes del cuerpo. Pero cuando yo me refiero a la microbiota intestinal, resulta que el 95% de los microorganismos de cualquier ente vivo se encuentran en el intestino. El 95% de las bacterias, ¿cierto? No voy a hablar de virus. Y si yo puedo tomar esa microbiota del intestino de un mamífero de más, perdón, de un mamífero de más de 40 kilos, que no sería difícil en nuestro campo de trabajo, y la extraigo y la seco, puedo obtener hasta 1 kilo de bacterias. Mira. 1 kilo de bacterias, que no lo llega a pesar un órgano importante como puede ser el corazón, como puede ser el estómago,
1 kilo de bacterias. Dentro de este kilo de bacterias podemos encontrar muchos tipos bacterianos, incluso gracias a esto fue que evolucionamos de microbiota a microbioma. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de microbiota, que cada bacteria es una célula, nosotros podemos tener alrededor de 10 eh, de 10 trillones gringos, que son más o menos mal contados para nosotros, 10.000 millones de bacterias versus 1 billón de bacterias, de células del cuerpo. O sea, vamos a una relación 10 a la 10, o sea, 1 a la 10. Es demasiadas células que nosotros tenemos en el organismo. Entonces ahí se empezó a crear la duda de, bueno, nosotros somos más células o más bacterias. ¿Y cuál es la importancia o qué papel están desarrollando? O sea, estamos en una proporción ya casi que con las nuevas tecnologías de 1 a 1,5 bacterias por cada célula orgánica. Ok. Entonces eso llamó mucho la atención de los diferentes investigadores, tanto en médicos humanos como médicos veterinarios o tecnistas, en fin, ¿cierto? Pero dentro de estas poblaciones bacterianas, nosotros, con la nueva clasificación, como les dije, de las técnicas moleculares, todos nosotros como especie, llámese humano, cerdo, conejo, perro, tenemos alrededor de 1/3 de poblaciones comunes que no podemos borrar, que no podemos eliminar, y 2/3 que nos definen como individuos. Porque aquí se creó mucha duda hace tiempos de que, por ejemplo, las personas que convivían juntas, voy a hablar de humanos, que convivían, que gracias a nosotros los humanos fue que se disparó este boom, que convivían juntos tenían la misma población. Pero no, jamás. Son completamente individuos diferentes. Son individuos completamente diferentes, metabólicamente hablando, fisiológicamente, mentalmente, que ese ha sido el boom en los humanos de la microbiota, debido a las funciones que cumplen esos 2/3 diferentes a, cómo es, a las células del cuerpo. Por eso se denomina a la microbiota como el nuevo órgano. Ok, ok. La microbiota ya pasó de ser un ente que estaba ahí con nosotros a ser parte de nuestro organismo y que por ende nosotros tenemos que cuidar y modular. ¿Para qué? Para obtener un bien. ¿Por qué? Porque, como les venía diciendo, esto llamó mucho la atención y empezaron a desarrollar, bueno, ¿cómo hacemos para diferenciar estos? Y qué pena que les cuente el chisme, ¿cierto? Pero con esos 2/3 de poblaciones, de hecho han salido diferentes, han salido trabajos entre gemelos idénticos en humanos, apoyados en teorías, por ejemplo, en monogástricos como son los cerdos, ¿cierto? Donde hermanos gemelos idénticos, tienen poblaciones microbianas diferentes, pero expresan metabolismos y no sé cómo explicarlo, me corregirán los que trabajan la parte psicológica o psiquiátrica, comportamientos y pensamientos completamente diferentes. Entonces eso los llamó la atención y empezaron a trabajar para secuenciar las bacterias. Y cuando empezaron a secuenciar las bacterias se dieron cuenta que nosotros no habíamos descubierto nada. ¿Por qué? Resulta que aproximadamente el 95% de las bacterias que habitan en nuestro intestino son anaerobias estrictas. Entonces, obviamente, cuando tomábamos las muestras, yo creo que a ti te tocó hacer cultivos, bueno, no sé si te tocó hacer las cajitas de Petri, los cultivos, Sí, claro. solamente crecía un 5% de las poblaciones y nadie sabía eso. Después de las técnicas moleculares, esto se volvió pues incontrolable. Cada día se descubren nuevas bacterias. ¿Por qué? Porque se toman las bacterias, se hace la extracción del material genómico, del DNA en este caso, y resulta que es una bacteria completamente diferente, que no la tiene otra persona, la puedo tener yo simplemente, que se ha venido desarrollando o ha venido sobreviviendo con el paso del tiempo. Entonces, gracias a este descubrimiento, ya se ajustó el término de microbiota a microbioma, que era la pregunta que me hiciste después de todo este cuento. ¿Qué es entonces microbiota? La cantidad
o el número de microorganismos que habitan en un nicho específico, en este caso, intestino. ¿Qué es el microbioma? Es el conjunto de microorganismos, o sea, en este caso, la microbiota, sus genes previa determinación y qué es lo que hacen esos genes, o sea, cuáles son los metabolitos que pueden llegar a producir. Siempre utilizo un mismo ejemplo. Cuando me invitan por ahí a dar charlas, y es que si lo podemos homologar a nuestros países, la microbiota se refiere al número de habitantes que tiene cada país. Y el microbioma serían los habitantes y las funciones que realiza cada habitante dentro de una sociedad específica, en este caso trabajo, que de hecho todos sabemos que hay personas que nos toca realizar diferentes funciones, no solamente trabajar en nuestras oficinas, sino trabajar en la sociedad, trabajar en la casa, ustedes las mujeres que son madres, salen de un trabajo y van a otro, y cuidar a los niños y a sus esposos, que son peores que los niños, y todo este tipo de cosas. Entonces, eso llamó mucho la atención también. Bueno, ¿por qué hay bacterias que realizan diferentes funciones? ¿Y cuál es la función? Y de ahí ya vamos en la terminología de biomarcadores, que creo que yo sé que después me vas a preguntar eso. Entonces espero que les haya quedado completamente claro. ¿Cuál es la diferencia entre flora, microbiota, microbioma? Y espero dejar biomarcadores como para un poquitico más allá. Nos ha quedado muy claro y ha sido, yo creo que el ejemplo que has utilizado es muy claro para nuestra audiencia para poder diferenciar este tema que te digo, a veces nosotros no lo diferenciamos coloquialmente porque no conocíamos esta diferencia. Los conceptos que nos estás virtiendo son súper importantes. Como te decía, mucha de nuestra audiencia, incluyéndome a mí, no conocemos estos términos que nos has hecho saber. Como bien dices, nos acostumbramos mucho a escuchar que un nutriólogo, un nutricionista nos diga vamos a hacer este cambio, vamos a hacer este otro, y a veces ni siquiera nos preguntamos por qué. Y sobre todo, no, como dices tú, va a venir una prohibición a los antibióticos, pero también el que tú nos has mencionado, el hacer estos cambios nos va a ayudar a mantener la salud de nuestros cerdos, que el día de hoy, pues como tú sabes, tenemos muy comprometida la salud del hato porcino, no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo. Por lo tanto, vamos a detener hoy nuestra grabación y lo que yo te quisiera pedir es que hagamos una segunda y una tercera. Tenemos muchas preguntas. Me encantaría que, pues, por favor, nos aceptes una segunda y tercera grabación, entrevista, para que nos puedas explicar con ese detalle que lo has hecho el día de hoy, para que nuestra audiencia se lleve nuestra audiencia muchas veces después de la entrevista nos llama y nos dice, oye, me quedó esta pregunta y ahorita yo creo que nos han quedado muchas, entonces, pues el día de hoy te agradecemos y nos vamos a organizar para solicitarte, como te digo, por lo menos 2 entrevistas más, si estás de acuerdo con nosotros. Sí, no tengo ningún problema. Es un tema bastante interesante que, como se dieron cuenta, puedo llegar a un momento de emocionarme un poco haciendo ejemplos, contando cosas. Espero que a la gente le guste este episodio y pues si la gente pide más, pues aquí estamos, con el mayor de los gustos, con mucha, con mucha felicidad de compartir con ustedes este tema. Muchas gracias, Jaime, ha sido un placer y entonces muy pronto vamos a tener nuestra grabación del segundo y el tercer episodio. Y por favor a toda nuestra audiencia, justamente como nos lo acaba de mencionar Jaime, no se olviden que en la porcicultura contamos con equipos dedicados a cuidar a nuestros cerdos con el fin de producir proteína animal inocua y de muy alta calidad para alimentar a una gran parte de la población mundial. Nos vemos en nuestra próxima edición de CerdoCast, la línea directa con los grandes referentes de la porcicultura. Soy Laura Batista, su anfitriona de CerdoCast. Muchas gracias y hasta muy pronto.